vivo. Tenemos dedo. Estamos en vivo. Vamos a esperarle al Padre Miguel y así empezaríamos nuestra live aquí en el estudio de Centro Stella Maris con el tema de los sentidos bíblicos, de los textos bíblicos, que diserta el Padre Miguel Martínez. Vamos a invitarle al Padre. Esperar que se vayan conectando. El Padre ya está invitado, así que cuando él entre empezaríamos. Me faltan algunos minutos, como 3 minutos. Personas entrando, faltan 2 minutos en realidad para empezar. Están entrando. Bueno, en cuanto esperamos al Padre, les comento ya que en el Centro Stella Maris estamos teniendo las clases de refuerzo para los niños de 7 a 16 años, con varias materias: matemáticas, gramática, física, logaritmos, ¿sí? Matemática avanzada. También estamos empezando a publicar los talleres que también se realizan aquí de forma presencial, de guitarra. Habrán otros más que estarían siendo publicados de guitarra y canto. Tenemos talleres de lengua francesa, tendremos futuramente también taller de lengua inglesa, o sea, clases de inglés o clases francesas. Y todo eso se estaría publicando, estarían viendo, y además pueden participar en cuanto les sea posible. También ahí dentro del Padre. Hola, Padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy Buenísimo. bien. Gracias. Fantástico. Podés seguir nomás con la propaganda. También tendremos futuramente tal vez algo de un seminario de filosofía. Estamos trabajando en clubes de lectura. Tenemos ya 2 clubes. Tendríamos futuramente también la escuela de fútbol, que estamos trabajando en ella, y más cosas. Cada día que aparece, cada día que pasa, aparecen nuevos profesores queriendo proporcionar trabajo aquí, queriendo ayudar al Centro Stella Maris, y también la gente pidiendo innumerables clases de curso, de toda clase realmente quieren.
ya pidieron que tengamos un instituto de filosofía y de teología, padre. No sé cómo hacerlo. Bueno, de teología, no sé, ¿verdad? Pero de filosofía, hay algunos filósofos, licenciados en filosofía, mejor dicho, que pueden hacer, seguramente pueden aportar lo suyo a semejante empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Te parece si comenzamos? Sí, padre. No necesita presentación, ¿sí? No creo que sea necesario, pero puedes poner su tema con Bueno, toda hola libertad. amigos, yo soy el padre Miguel. Entonces, Muy bueno. buenísimo. Bueno, entonces, gracias por estar en esta transmisión. Vamos a hablar sobre un tema muy sencillo y a la vez muy difícil, ¿no? Entonces, muy sencillo y muy difícil, en cierto modo, espero que todos puedan aprovechar esto, porque los que hacemos el esfuerzo de leer las escrituras todos los días, esto es realmente, digamos así, es la herramienta más importante, pero no solamente para quienes leen todos los días las escrituras, principalmente para la gente para cuando escuchamos las escrituras. Bueno, de hecho, en la iglesia hoy hay un gran movimiento ahí está Diego Tales. Hola Diego, ¿qué tal? Mira un poco, qué gusto verles. Entonces, en la iglesia, después del Concilio Vaticano II, hay un gran movimiento de retorno hay un cierto movimiento, no todo lo que el Concilio Vaticano II hubiera querido, pero hay un cierto movimiento de retorno a las fuentes, y este retorno a las fuentes consiste en que, no en que se eche todo a perder lo que se consiguió, sino que podamos retornar, podamos tener en cuenta o podamos darle su verdadero, su lugar de importancia a, a, las fuentes de la vida cristiana, que son la Sagrada Escritura, que es el catecismo, y bueno, esas son las principales fuentes, ¿no?, de la vida cristiana. El catecismo o la catequesis y la Sagrada Escritura. Bueno, entonces, el tema de la Sagrada Escritura no se lee mucho en cualquier programa de católicos. Cuando un católico de hoy, me parece una cosa buena, dice, bueno, vamos a tener una live, vamos a tener una transmisión en la radio. Por ejemplo, la radio católica activa de Ciudad del Este, todos los programas, aunque sean uno detrás de otro, o sea, programa tras programa, la primera cosa que todos hacen, o la mayoría por lo menos hace, es leer el Evangelio de la liturgia del día, ¿sí? El Evangelio de la liturgia del día. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Sin embargo, para aprovechar mejor eso, es necesario que nosotros entendamos los sentidos que tiene la Sagrada Escritura, ¿sí? Los sentidos que tiene la Sagrada Escritura. Y esto porque yo suelo escuchar, siempre escuché esto y siempre he visto que me di cuenta después ya de grande, digamos así, después del seminario, que la mayoría solamente tiene en cuenta un cierto sentido moral de la Sagrada Escritura, cuando la Sagrada Escritura tiene también otros sentidos, y es bueno que nosotros entendamos cuáles son esos sentidos del texto de la Escritura. Para la lectura personal, para todo lo que podemos nosotros hacer. Bueno, entonces, antes de entrar a eso, hay una cuestión básica que tenemos que entender, que no tiene que ver solamente con la Biblia, sino con toda nuestra realidad, con todo lo que somos, con toda nuestra existencia. Y es lo siguiente, que comencemos por el principio. Cuando Dios hizo todas las cosas, muy desde el principio, ¿no? Cuando Dios hizo todas las cosas, Dios creó todas las cosas en función de un modelo. Platón creía que existía ese modelo en una especie de mundo por sobre nuestra realidad material, que se llamaba el hiperuranio, o sea, aquello que estaba sobre el cielo, eso es lo que significa en griego el hiperuranio. Y que allí las ideas se encontraban existentes por sí mismas. Entonces, que había la forma sustancial del perro, la forma sustancial de la libertad,
Entonces, en ese mundo sobre el cielo existía la libertad, el amor, el odio, el perro, un perro ideal, un caballo, un hombre, y esas ideas son las que, digamos así, son las que tomaban forma corpórea. Entonces, ¿por qué eso? Porque lo que estaba diciendo Platón era que las cosas en este mundo no podían tener la razón de su existencia en sí mismas. Ahí está. No podían tener la razón de su existencia en sí mismas. No existen por sí mismas. Necesitan un modelo. Eso es muy importante, un modelo. ¿Y cuál es el modelo este? La idea de Platón es buena. La solución es incompleta y defectuosa, pero la idea es realmente importante. ¿Dónde están esos modelos? No existen esos modelos, no está la libertad caminando en el cielo, ¿sí? Sino que todos los modelos se encuentran en la mente de Dios. ¿Sí? En la mente de Dios se encuentran todos esos modelos. Dios hace todas las cosas conforme a ese modelo que Él tiene en su mente, podemos decir en su corazón, ¿no? Y entonces lo hace, fíjense ustedes que la cúspide de la creación es el hombre. Entonces él hace todas esas cosas para comunicarse con sus criaturas racionales. No se comunica con la piedra, con la planta, con el animal, con una vaca, con una serpiente o con el perrito al que tanto queremos. Dios no se comunica. No hay comunicación realmente con ellos. ¿Con quién se comunica? Con el hombre. Entonces, con el hombre y con los ángeles, que son las dos categorías de seres racionales, inteligentes que existen. Entonces Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere comunicarse con nosotros. Y Dios ha hecho todo lo que hizo para poder comunicarse con nosotros, para poder hablarnos, para poder transmitirnos una verdad. Fíjense ustedes qué cosa preciosa, ¿no? Para transmitirnos una verdad, para transmitirnos una idea, para transmitirnos algo, ¿sí? Él quiere comunicarse, algo nos quiere decir. Aunque más no sea que nos ama, pero Dios quiere transmitirnos bastante más cosas que simplemente su amor. Entonces, pero aunque más no sea solamente su amor, Dios necesita de un lenguaje para poder hacerlo, ¿sí? Y el primer lenguaje que utiliza Dios para transmitir, para comunicarse con nosotros, es la creación, las cosas creadas, ¿sí? Y la creación, las cosas creadas, es todo lo que no sea ni Dios ni yo, ¿sí? Todo lo que no sea ni Dios ni yo. Entonces, y eso desde mis orejas en adelante, ¿entendés? Porque mis orejas me pertenecen, pero no soy yo. Mi boca me pertenece, pero no soy yo. Es el yo que es independiente, porque si me arrancaran las orejas, el yo continuaría existiendo. ¿Entienden? Entonces, todo lo que no sea Dios o yo es, eh, está puesto allí para que Dios se comunique con nosotros. ¿Eh? Bueno, entonces esa es la primera verdad. Lo segundo es que en este lenguaje no se usan palabras. Dios puede revelarse con palabras a los profetas, pero y nosotros tenemos la revelación de las Sagradas Escrituras, ciertamente, pero hay que recordar que las Sagradas Escrituras no cayeron así con sierra y todo al mundo, ¿no? Hay gente que piensa eso, que cayó así con sierra y tapa y todo encuadernado y con marcador, ¿eh? Entonces, eso no es cierto. Y además, las Sagradas Escrituras son escritas justamente en función de ese lenguaje de Dios que está antes de la Escritura. Ojo con eso. Hay algo que está antes de la Escritura. ¿Qué es ese algo que está antes de la Escritura? Entonces, ese algo que está antes de la Escritura es la creación. Bueno, fijémonos cómo funciona un lenguaje. Un lenguaje está constituido de ciertos símbolos, de signos, términos. Estos términos tienen un significado. Por ejemplo, fíjense ustedes, la palabra perro, la palabra canis, la palabra dog o cachorro, todas estas cuatro palabras son de idiomas distintos, suenan diferentes. Canis, dog, cachorro, perro. ¿Sí? Son cuatro términos que suenan completamente diferentes. Sin embargo, estos cuatro términos tienen
un significado. Entonces, un referente, mejor dicho. Entonces, tienen un cierto animal, que mueve la cola cuando le llamamos por su nombre, que tiene orejas, ¿sí? Que pueden ser muy distintos según las razas, pero a todos ellos les llamamos nosotros con uno de estos términos, según el idioma que utilizamos. Y entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un término y tengo un referente. Tengo un término y tengo un referente. Estos términos son arbitrarios, porque los hombres podemos crear idiomas, pero no es que ningún idioma se crea sobre el escritorio. Generalmente el idioma se crea en el uso, en la relación con las otras, entre los hombres. Pero es de uso, digamos así, es de creación arbitraria. Los hombres pueden crear un idioma. Algunos conocieron lo que fue el Esperanto, que fue un idioma inventadísimo, que era una mezcla de latín, tenía raíces latinas, alemanas, inglesas. No se popularizó, gracias a Dios, pero podía hacerse sobre el escritorio. O, qué sé yo, pensemos en los idiomas inventados por Tolkien. Entonces, pero, aunque la palabra, el término, sea distinto, el referente es siempre el mismo. Muy bien, ahí empezamos esta cuestión de relación de referente y término. Fíjense ustedes, ¿qué más tenemos aquí? Que Dios, para comenzar a comunicarse con los hombres, tiene muchas verdades que quiere comunicarnos, muchas verdades que quiere hacernos conocer. Y entonces lo que Dios va a hacer es utilizar la creación como el conjunto de los términos con los cuales Él quiera comunicarse con nosotros. Entonces, aquí el perro como animal, no importa el nombre que le demos, dog, canis, cachorro o perro, ese perro, ¿sí? Tiene unas ciertas características que nos hablan de ciertas cosas, ¿sí? Entonces, nosotros encontramos en un perro la idea de fidelidad, protección, defensa. Bravura no digo porque no todos los perros son bravos. O sea, bueno, los perros naturalmente son bravos, pero los perros hechos así, desarrollados por el hombre, pueden que no sean como un caniche, por ejemplo, que es de desarrollo artificial, ha perdido. Sí, el caniche también es valiente, ¿verdad? Eso es lo que no sirve de mucho, ¿verdad? Te ladra ahí como loco y no te defiende de nada. Tiene valentía, una valentía ineficiente, ¿no? Está hecho para eso, ¿no? Pero es hecho por el hombre como desarrollo artificial. Ahora, todas esas ideas podemos nosotros encontrar en el perro. En el león podemos encontrar valentía, dominio, realeza, nobleza. Nobleza podemos encontrar muchas cosas. Nobleza podemos encontrar también en el oro, no en el loro, en el oro. Todas esas ideas, mucho más abstractas, podemos ir viéndolas nosotros en numerosos seres de la creación. Un roble, una acacia, por ejemplo, la acacia es una madera que difícilmente se pudre y puede durar siglos. Entonces, puede simbolizar, empezamos a utilizar el término simbolizar, la eternidad. Me tengo que apurar porque si no la live no me alcanza el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Los términos del primer lenguaje con el que Dios se comunica con los hombres son los seres de la creación, los seres de la creación. Y punto, paréntesis. Símbolo, ¿qué significa símbolo? Bueno, símbolo es una palabra griega antigua que era una moneda que se rompía en dos partes y entonces no se corta así con una línea recta, sino que se rompía y los bordes irregulares que quedaban al romper la moneda, que podría ser de arcilla generalmente, entonces servían como señal entre dos personas. La gente no se encontraba tan fácilmente, no es que yo me agarraba un avión y volaba a Europa, estaba allá en menos de 24 horas. Europa a América demoraba en un viaje en barco 3 meses. Y a veces las personas podían no encontrarse durante años. Y entonces necesitaba alguna señal de algún contrato o acuerdo que hayan hecho. Entonces el símbolón, ¿sí? Servía para eso. Entonces, si yo hacía un trato con alguien, mi
contrato, como hoy hacemos en papel, era la otra mitad del simbolón que yo tenía. Entonces, al juntarse ambas cosas, nos entendemos. Ah, sí, eras vos con el que había hecho el trato y compañía. Entonces, hay como una especie de inicio de comunicación. Ese es el símbolo. Entonces, digamos, hay dos partes en el símbolo, ¿sí? Entonces, en el símbolo tenemos dos partes. El término, como ahora ya como utilizamos la idea del símbolo, tenemos el término y tenemos el significado. Y solamente cuando unimos las dos cosas, entonces la cosa tiene sentido, ¿sí? Si no, no tiene sentido. El significado, lo que llamamos simbólico, ¿sí? Bueno, entonces, las cosas, todas las cosas que existen, son símbolos. Son símbolos. Esta semana descubrí un símbolo muy interesante, la cucaracha. ¿Eh? Sí, la cucaracha. ¿De qué? La cucaracha es símbolo de que alguna parte de tu casa no la estás limpiando bien. Sí. ¿Entendés? Eso es parte de la realidad. O sea, alguno puede decir a la flauta, qué asco la cucaracha. Pero la cucaracha es un símbolo que te recuerda que el registro de la cocina no se limpia solo. ¿Entendés? Que este mundo necesita un administrador que limpie las cosas. O sea, no puedes dejarlo que se limpie solo. Eso es un símbolo necesario, ¿comprendes? O sea, en nuestro estado, donde nosotros tenemos que mantenernos trabajando, porque si yo me quedo en la cama sin hacer nada, me degrado, ¿me entendés? No como, no hago ejercicio, no me muevo, no me limpio, me degrado, ¿entendés? Comienzo a quedar sucio, a perder energía, a enfermarme, me degrado. Entonces, la idea de la degradación es importante que nosotros tengamos en un símbolo. Si aparece una cucaracha en tu casa es porque alguna parte de tu casa no la estás limpiando. Entonces, eso sirve como símbolo, ¿te das cuenta? Yo entonces agarro esto y tiene un significado eso, ¿sí? O de tu casa o de la casa del vecino, qué sé yo, lo que quieras, ¿verdad? Pero Sí. eso es un símbolo. Si nosotros no tuviéramos la cucaracha y otras alimañas, nosotros no recordaríamos que estamos en un estado de caída. Entonces necesitamos de las alimañas para no olvidar que no estamos en el cielo donde las cosas son perpetuas. Entonces, bendita sea la cucaracha. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿entendés? Bueno, entonces, y así podemos pensar en todas las otras cosas. Cuando los científicos se preguntan por qué cuernos el universo es inconmensurable, porque lo que con los ojos podemos ver, las estrellas del cielo en la noche más oscura que podemos tener, no llega a alcanzar, es apenas el mínimo porcentaje de la totalidad de las estrellas y galaxias existentes en todo el universo. ¿Qué simboliza aquello? Que si eso que es creado es así inconmensurable, solamente un ser eterno podría ser el origen de algo tan inmenso e inabarcable para la inteligencia humana. Bien, entonces, bajemos a la escritura, porque no se trata aquí de pensar en símbolos bíblicos. Ayer discutía con un amigo y me dice, es importante conocer los símbolos bíblicos. No, le dije yo. No, los símbolos no son solo bíblicos, los símbolos son cosmológicos, ¿sí? Están afuera de la Biblia. Y entonces el escritor sagrado lo que hace es tomar esos símbolos y ponerlos en la Sagrada Escritura. Entonces, si yo aprendo a tener visión simbólica de las cosas, no solamente voy a entender la Sagrada Escritura, también voy a entender lo que me pasa en la vida. Voy a entender lo que sucede a otras personas. Voy a entender la poesía, la literatura, la historia de los hombres. Voy a entender todo. Y además, por sobre todo esto de las Sagradas Escrituras. Entonces, para que yo pueda comprender las Escrituras, no se trata de conocer una listita de símbolos bíblicos. Es necesario que yo tenga, además, como base, no afuera de eso, yo como base, los símbolos cosmológicos y la posibilidad de que el mundo entero sea no un símbolo, sino una multiplicidad de símbolos que me hablen de nobleza, de grandeza, de bajeza, de altura y de altura y profundidad, de anchura y de largura, de belleza y fealdad, de abundancia y carencia,
¿entendés? De libertad, de justicia, de amor y odio, etc. Entonces, todas estas cosas yo puedo encontrar en la naturaleza. Si yo aprendo a ver eso, entonces voy a entender las escrituras. Esto es una Pero, brevísima bueno, entonces, introducción. Sí, tendríamos que irnos del conocimiento de las cosas hacia las escrituras y no de las escrituras al conocimiento de las sí, cosas. claro. Si yo nunca aprendí a ver el mundo, la creación, no voy a entender las escrituras. Porque ir directamente a las escrituras sin haber aprendido a contemplar el mundo, no la naturaleza, o sea, no se trata de que vayas a ponerte en uno de esos parques temáticos ecológicos a mirar la naturaleza, ¿entendés? Yo no me estoy refiriendo a la naturaleza en cuanto caos, en un bosque yo no puedo ver mucho, sino a la creación como un todo y a los entes, a los elementos de la creación. ¿Me entendés? Entonces, no es solo el león, también es el hombre. Y no es solo el hombre en cuanto a hombre, sus manos, sus ojos, sus orejas. Y les voy a enseguida poner un ejemplo, porque en este libro, Sermones Centum, de Hugo de San Víctor, el traductor comienza haciendo un recorrido un poco por los sentidos de la escritura, que es lo que voy a hablar enseguida. Toda esta introducción es para hablar de los sentidos de la escritura. Y después a él escribió 100 sermones donde él ejemplifica cómo entender la escritura en sus sentidos, en estos sentidos, literal y espiritual. Está traducido 70 de estos 100 sermones nada más, lamentablemente. Pero bueno, ya publicaron los editores porque el traductor es uno de esos sabios, así que traduce cosas y después deja la mitad y se va a otras cosas. Bueno, entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Si no publicamos esto, no lo publicamos más. Y entonces publicaron 70 sermones traducidos de latín al portugués. Sermones Centum del Centro Hugo de San Víctor aquí de Foz de Iguazú, de nuestros amigos de Foz de Iguazú. Bueno, entonces, pasemos a la escritura. Ya entendemos que el mundo entero, toda la creación simboliza, todas las cosas simbolizan, ¿sí? Significan algo. Son símbolos que significan algo. Entonces la escritura, ¿sí? Porque la escritura toma esos símbolos cosmológicos y los introduce para poder explicarnos cosas que están más allá de las palabras, para las cuales las palabras no son suficientes. Entonces, en un libro cualquiera, el significado de las palabras es lo que significan las palabras directamente. Pero en las escrituras no pasa eso. Las escrituras son el único libro que puede significar muchas cosas. Puede significar muchas cosas. Y que por eso es tan profundo, por eso realmente podemos nosotros hacer una lectura de las escrituras en muchos sentidos. ¿Cuáles son los sentidos de la escritura? Esta división es de Agustín de Dacia, que no es San Agustín, y después lo toma Hugo de San Víctor y otros autores también. Y entonces, básicamente en la escritura podemos encontrar dos sentidos. Uno es el sentido literal, que es muy importante y es el principal, y de él se derivan, se deducen los sentidos, el sentido espiritual, que a su vez se divide en otros tres, ¿sí? Entonces, el sentido literal es lo que las palabras significan literalmente. Cruzaron los israelitas el Mar Rojo. Cruzaron los israelitas el Mar Rojo. Significa que el Mar Rojo se abrió y ellos se fueron caminando. Entonces, ese es el sentido literal. Pero ¿cuál es el sentido espiritual de aquello? ¿Sí? Hubo un diluvio. ¿Qué significa? Que cayó agua del cielo. Dice el Apocalipsis que cayeron estrellas del cielo. Ok. ¿Cuál es el sentido literal? Estrellas que caen sobre la tierra. Entonces uno dice, espera un ratito. ¿Y el sentido literal es así? El sentido literal significa lo que significa. Ahora, a partir de ese sentido literal, se derivan los otros sentidos, ¿sí? Y acostumbran los exegetas a decir, o sea, los exegetas dicen que el sentido literal se tiene que tomar tal cual es si es que se puede aplicar a sí mismo. Si no se puede aplicar, entonces ahí uno pasa, uno queda solamente con el sentido espiritual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cruzaron el Mar Rojo los israelitas. ¿Se puede cruzar el Mar Rojo? Sí, claro. Si Dios lo abre, se puede cruzar. Entonces, cruzaron el Mar Rojo.
caen las estrellas sobre del firmamento sobre la Tierra. Entonces, ¿pueden caer las estrellas sobre la Tierra? No, la estrella más pequeña no cae sobre la Tierra, la devoraría, porque es una bola de fuego, ¿entendés? De hidrógeno y helio, en nuestro Sol es hidrógeno y helio, pero hay estrellas que son de otro material, de otro combustible, estrellas de neutrones, estrellas de lo que sea. Entonces, la estrella más pequeña devoraría a la Tierra. Nosotros veríamos la estrella y decir, una estrella, ¡ups! Quemados, quemados. Sería como Oh, las no, raquetas, esas que hay gente que le gusta matar moscas con la raqueta, ¿viste? ¡Pis! Así Dios sería, mío. claro, si una estrella se acercara a la Tierra sería esa. O sea, no puede caer una estrella sobre la Tierra. Entonces, ese es el sentido literal. ¿Se puede realizar el sentido literal en el caso de esta profecía de Apocalipsis? No. Entonces, no está, ese texto tiene un sentido literal, pero aquí hay que apuntar, ya hay que apuntar al sentido eh, espiritual. Pero una cosa más. Pero fíjense, en el caso de esta, tengo que poner ejemplos, ¿no? Voy a ir poniendo ejemplos, aunque vayamos adelantando un poco. ¿Cuál es el sentido literal del texto del cruce del Mar Rojo? Bueno, el sentido literal es que los israelitas venían huyendo del faraón que les perseguía y entonces ellos quedaron atrapados en una pequeñña peninsulita, o sea, un montículo de tierra, a la salida de un desfiladero, probablemente en un lugar llamado Nuweiba. Y entonces, ¿qué sucede en ese lugar? Dios abre el mar, porque si no, no podían cruzar. ¿Mm? Abre el mar y cruzan. No es contradictorio ni absurdo. Abre el mar y cruzan el mar. Y luego pasan los egipcios y se cierra el mar sobre ellos y ellos ven sus cuerpos en la playa. Entonces, no está refiriéndose no está diciendo que cruzaron un charquito y se ahogaron porque era medio. No está diciendo eso. Está diciendo que cruzaron el mar y que los tipos se quedaron ahogados después los egipcios y murieron todos ahogados. Entonces necesitan mucha agua para que morir ahogados. No un metro, no una piscina de niños, ¿entendés? Entonces, el sentido literal es Israel huyendo de Egipto y Dios les abre el mar y les salva de su perseguidor. Ok. ¿Cuál es el sentido espiritual del texto? ¿Quieres decir algo? No. ¿Cuál es el sentido espiritual del texto? El sentido espiritual es que del pecado huimos y las aguas se nos abren, ¿sí? Para que podamos pasar a través de las aguas camino a la tierra prometida. Entonces, el cruce por el Mar Rojo es un símbolo del bautismo, ¿ya? Entonces, pero está basado en el sentido literal, ¿sí? Porque Egipto es el pecado, el alejamiento de la tierra prometida. Entonces, Egipto es el pecado corre detrás de su presa que le huye, su presa queda con miedo, se le dice a su presa que no tenga miedo, entonces Dios le abrirá las fuentes de las aguas para que ellos puedan salvarse. ¿Se dan cuenta cómo el sentido literal se relaciona con el sentido espiritual? El sentido espiritual es aquí, como el bautismo es el bautismo es un paso por las aguas hacia la salvación, hacia el cielo, hacia la tierra prometida, hacia la vida eterna, ¿eh? Hacia la tierra de promisión, hacia las promesas del Señor. Entonces, eso es el sentido espiritual basado en el sentido literal que tiene un significado, ¿ya? Pero aquí en el caso del cruce del Mar Rojo, el sentido literal tiene que realizarse, porque es posible que se realice. Vayamos ahora al sentido, el otro texto, esta profecía del Apocalipsis, donde dice que las estrellas del cielo caerán sobre la tierra. Ya expliqué que una estrella no puede caer sobre la tierra porque las estrellas no son purpurinas, ¿entendés? Son grandes bolas de fuego. Pero, no es que no hay sentido literal. ¿Qué son las estrellas? Las estrellas son luminarias que indican, o sea, que se mantienen perpetuas y que a lo largo de los siglos nosotros no vemos movimiento en las estrellas. Esas estrellas no son los planetas, Marte,
Sol en la cosmología antigua, Marte, Sol, Luna, Júpiter, Mercurio, Saturno, Venus. Entonces, esos planetas sí se mueven en el firmamento, pero las estrellas no. A las estrellas se llaman estrellas fijas en la cosmología antigua. ¿Qué significa? Que las estrellas siempre están en el mismo lugar. Se van dando vueltas, pero siempre están exactamente en el mismo lugar cada año igual. Los planetas no. Entonces, ¿qué significa? ¿Para qué sirven las estrellas? Las estrellas sirven de guía. Y fíjense que en la antigüedad no solamente servían de guía para el viajero, también servía de guía para los gobernantes. O sea, todos los hombres, plebeyos y ricos y pobres, gobierno y plebeyos, se guiaban por las estrellas para saber qué querían los dioses. O sea, por la astrología, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estas estrellas que caen sobre la Tierra están en el cielo donde todo es eterno. Y aquí las estrellas son como guías de nuestra esperanza. Entonces, y caen sobre la Tierra. Pasan de la eternidad a lo mutable, a lo que cambia, a lo que muda, a lo que no permanece estable, sino que muda continuamente. Terrible es que lo digo porque, por honestidad intelectual, los padres de la iglesia normalmente dicen que los pastores están simbolizados por las estrellas, ¿sí? Que las estrellas son como los pastores, porque los que guían, el que guía a otros hacia el bien, serán como estrellas en el cielo, dice el Antiguo Testamento, sabiduría creo que está. Entonces, los pastores, los apóstoles, pastores, obispos, sacerdotes, ellos son los que son como las estrellas, porque ellos enseñan lo que es eterno. El pastor enseña lo que es eterno y él tiene que mantenerse en un cierto estado de eternidad, no pasa. Entonces, que caigan sobre la tierra significa una cierta, como una decadencia, caída, apostasía, abandono de la misión de los pastores. Y entonces caen de lo inmutable a lo mutable, ¿sí? Y eso se dio en numerosas veces en la historia. Basta leer, para que no piense que yo estoy hablando mal de la jerarquía, ¿verdad? Basta leer a la regla pastoral de San Gregorio Magno, donde él da indicaciones a su clero que no era tan disciplinado y entonces que había sacerdotes que tenían mala vida. Entonces, esa profecía del Apocalipsis, lo que está hablando es de la caída de los pastores, ¿sí? También lo dicen otros intérpretes del texto, pero lo que quiero decir es que el sentido espiritual está basado en el sentido literal, ¿sí? Bien, entonces, pero fíjese cómo yo tomo, estoy tomando estrella y tierra en el sentido cosmológico en el que tradicionalmente se toma eso. Espero no cansarles con tanta complicación. Si tienen preguntas pueden dejar en los comentarios, que eso me va a ayudar a que no nos perdamos en esto. Entonces, en un sentido literal, el significado dado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la interpretación. Entonces, y para eso es muy importante que entendamos nosotros qué son esas cosas. ¿Por qué el arca se hizo de acacia? Porque la acacia es una madera perpetua, en cierto modo, ¿no? No es eterna, pero dura muchísimo más que todo lo demás, la acacia, ¿no? Entonces, hay que saber cómo son las cosas en la naturaleza para que entonces podamos nosotros entender qué se quería decir con esto. Por eso es tan importante el conocimiento de la naturaleza, de la creación de las cosas como son. Sentido literal. Sentido, después los sentidos espirituales. Sentido espiritual pueden ser de tres tipos: sentido alegórico, moral y anagógico. El sentido alegórico es aquel sentido que nos permite adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos que tienen relación, o sea, de los acontecimientos en su relación con Jesucristo. O sea, con la redención, con Cristo como centro de la historia, etc. Entonces, por ejemplo, el Arca de la Alianza tenía tres cosas: el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. El maná era el alimento del desierto, la vara de Aarón es la indicación que Aarón iba a ser el sacerdote,
sin indicación de su autoridad. Las tablas de la ley es la ley dada por Dios. ¿Qué simboliza el arca de la alianza? En un primer sentido es Jesucristo, porque Jesucristo va a dar esas tres cosas, nos va a dar el alimento de la vida eterna, que es la Eucaristía. Él es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿sí? Y Él es el que nos da la ley. ¿Entiendes? Entonces, alegóricamente, el arca de la alianza se parece a Jesucristo, ¿cierto? También se puede decir que parece a la Santísima Virgen, pero siempre no como la Virgen compitiendo con Jesucristo, sino en su relación con Jesucristo, ¿cierto? Salomón también simboliza alegóricamente a Jesucristo, ¿sí? El rey David también simboliza alegóricamente a Jesucristo. Por ejemplo, fíjense, ustedes me dirán, esto está en los Santos Padres, así que no se asusten con lo que les voy a decir. David vio a Betsabé, la esposa de Urías, desde la torre y se enamoró de ella. Entonces bajó y se acostó con Betsabé. De esa unión nace Salomón. ¿Qué significa eso? ¿Por qué nos enseña eso la Biblia? Porque el sentido alegórico, David es como la divinidad, como Dios, que vio nuestra humanidad y bajó de los cielos a unirse con la humanidad en la encarnación del Verbo. ¿Sí? Es el sentido alegórico de este hecho. ¿Sí? Es Dios el que baja para unirse con los hombres. ¿Sí? Por eso están las Escrituras. No está allí para contarnos que David era un desastre, era un pecador, sino que nos está contando una alegoría de Jesucristo. Es el sentido alegórico. ¿Sí? Otra cosa es, por ejemplo, a ver si me acuerdo de algo. No sé por qué ahora no se me ocurre nada. A ver. Soplame algo ahí. La prostituta tomada por el profeta. Entonces el profeta representa a Dios y la prostituta a su pueblo infiel, ¿no? Somos nosotros después cuando pecamos mortalmente y nos vamos arrepentidos al confesionario y entonces es Cristo, alegoría es respecto de Cristo, ¿sí? Entonces es Dios que envía a su Hijo para que pueda hacer de este pueblo, que era su no pueblo, ahora va a ser su pueblo, ¿sí? Esta que era despreciable por todos, ahora es su pueblo. Los gentiles han despreciado por los judíos, porque ellos no tenían la revelación, pero como los judíos no aceptaron, entonces, como Israel no aceptó al Mesías, entonces Dios se toma a la prostituta y se une a ella, y eso somos la iglesia, ¿no? Somos la prostituta redimida. Ese es el sentido alegórico. Sentido moral. Y este es el sentido que normalmente todos toman cuando hacen siempre una reflexión bíblica, piensan que el único sentido que hay allí es moral. El sentido alegórico es muy importante porque acuérdense que nosotros tenemos que ser como Jesucristo, tenemos que amar a Jesucristo y nadie ama lo que no conoce. Entonces el sentido alegórico nos habla de quién es Jesús. Entonces, ese sentido no hay que olvidar nunca. El sentido moral es el sentido por el cual se nos enseña qué es lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Entonces, no nos está diciendo el sentido moral que hay que hacer lo que David hizo. Al contrario, nos está diciendo que no hay que hacer, porque después va a venir el profeta y le va a bajar la caña a David, le va a decir, ¿qué estás haciendo, flaco? O sea, te acostaste con la esposa del tipo y además le mandaste matar. ¿Qué querés vos? Que te caiga la peste encima. ¿Entendés? Entonces, claro, nos enseña el sentido moral, que es lo que no tenemos que hacer, y, o sea, cómo tenemos que vivir, ¿sí? Entonces, pero fíjense usted que hay muchos pasajes que no nos enseñan cómo vivir. Y uno dice, pero ¿por qué cuenta esto, no? ¿Por qué cuenta esto? Uno dice, no sería... Nos pasa mucho que cuando no entendemos las escrituras, que tiene estos sentidos, falta un sentido todavía, ¿eh? El tercer sentido espiritual es el anagógico. Entonces, el sentido alegórico, cuando uno no lo comprende y no aprendió a ver los símbolos y el significado de las cosas, entonces uno, ¿sabe? A todos los que no entienden estas cosas les encanta leer proverbios. Les encanta, porque proverbios tiene lista de cosas que hay que hacer. ¿Entendés? Haz esto, no hagas esto. Haz esto, no hagas esto. Haz esto. ¿Entendés? Entonces, y claro, es más fácil, ¿no? El sentido moral. Pero le debo decir una cosa.
que el sentido moral, si nosotros solo nos quedamos con el sentido moral, tarde o temprano nosotros nos vamos a saber por qué tenemos que hacer eso que nos dice la Escritura. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer? Entonces, ¿quién nos manda? ¿A ejemplo de quién tenemos que hacer? Y bueno, a ejemplo de Jesucristo, que el sentido alegórico nos descubre. A ejemplo de Jesucristo o por Jesucristo, que es descubierto por el sentido alegórico. Entonces, el paso por el Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y es un signo del bautismo por eso, ¿no? También es el signo de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Entonces, nos habla de Jesús, nos habla de Cristo como Hijo de Dios, nos habla de la Santísima Trinidad en cuanto a la redención. Tiene mucha relación con la redención, con el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que conocer, fíjense que por eso es importante leer primero los Evangelios, después los otros libros de la Biblia, porque si leemos primero los Evangelios, entonces cuando vayamos a leer los Salmos, el Pentateuco, el Génesis, los libros de los Reyes, todos los libros históricos, siempre vamos a decir, mira, esto se parece a Jesucristo. Esto es exactamente lo que hizo Jesucristo. Un día una musulmana, alumna mía en la facultad, me dice, muy inteligente, me dijo, decime, padre, ¿por qué ustedes dicen que Jesucristo es el Mesías? Si la tradición judía dice, vivísima nativa, la tradición judía dice que el Mesías tenía que ser un nuevo Moisés, me dijo. Y yo le dije, caíste, dije. Porque Cristo es un nuevo Moisés. Eso no. Cristo nos dio la ley, ¿sí? Cristo nos hizo pasar por el Mar Rojo. Cristo nos dio el pan en el desierto. Cristo nos dio las perdices. Cristo golpeó la roca y de ella emanó agua, y no solamente agua, sino también su sangre, ¿sí? Cristo nos dio sacerdotes y jueces, nos dio la iglesia. Entonces, como Moisés, exactamente como Moisés, ¿no? Y bueno, entonces Cristo es el nuevo Moisés, me dijo. Ahora tenés una responsabilidad, le dije. Con sus velas y todo, la musulmana. Sentido alegórico. Sentido moral nos enseña qué hacer, cómo vivir. Y finalmente el sentido anagógico. Entonces, ¿qué es la anagogía? La anagogía es conducir, ¿sí? ¿Conducir hacia dónde? Conducir hacia verdades eternas. Conducir hacia verdades eternas. Entonces la analogía nos eleva, nos conduce hacia verdades eternas. Entonces, por ejemplo, la iglesia en la tierra es un símbolo anagógico de la Jerusalén celeste, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo de analogía. Un ejemplo de analogía, por ejemplo, es que verdades eternas. Fíjense, vamos a ver los tres ejemplos en la ¿cómo se llama esto? La parábola del samaritano. La parábola del samaritano. Entonces dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Fíjense qué interesante. Jerusalén está encumbrada en la cima de las montañas, dice la escritura. Entonces era un lugar alto, símbolo del cielo. Y Jericó resulta que es la ciudad más baja de toda la tierra, porque está a 300 metros bajo el nivel del mar. Y Jericó siempre fue maldita, por eso cuando llegan los israelitas a Tierra Prometida, rodean Jericó 7 vueltas, el último día 7 vueltas en un solo día, y con trompetas y todos reventaron las murallas, y la orden era no dejar a nadie vivo, ¿sí? Y uno que se tomó un poco de oro de algunas cosas, a ese lo mataron y todas sus cosas fueron entregadas al fuego. Entonces, es símbolo de ciudad maldita, del pecado, del infierno. Entonces había un hombre que bajaba de Jerusalén, de lo alto a lo bajo,
y entonces ahí es golpeado por unos salteadores en el camino. Queda semivivo, dice la escritura. Entonces, no dice semimuerto, dice semivivo. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos golpeados por el pecado, pero no somos muertos. Preservamos algo de libertad. Entonces el tipo estaba tirado en la calle y decía, ayuda, ayuda, ¿entendés? Nosotros podemos hacer eso, no perdemos la libertad absolutamente. Entonces, después pasa un sacerdote y un levita y no le ayudan, ¿sí? Porque la ley antigua no podía ayudar al hombre todavía, no podía quitarlo del pecado. Eran leyes simbólicas que purificaban, pero no había la gracia, ¿entendés? Entonces, llega un samaritano, un hombre que no es judío, ¿sí? Y que es despreciado por ellos, como Jesucristo, que es despreciado, ¿sí? Y entonces él le cura sus heridas con aceite y agua, aceite y vino. Y el aceite siempre fue símbolo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ¿sí? Por sus cualidades. Les dejo a ustedes que vayan pensando en las cualidades, en los atributos del aceite. Y el vino, o vino, utilizado, tenemos el vino que es plantado por Noé, que es símbolo de alegría porque produce alegría, ¿sí? Cuando uno está alegre con el vino todavía no está borracho, ¿eh? La borrachera es cuando uno pierde el uso de razón, pues está medio mareadito, casi borracho, ¿eh? Pero antes de eso, alegra, ¿eh? Te saca las trabas y compañía, no exageren con el vino, por favor. Y entonces, simboliza eso la alegría espiritual, ¿entiendes? Entonces, le devuelve la alegría, ¿sí? Le unge con aceite como un ungüento para darle fuerza y le da alegría espiritual. Y le carga sobre su mula, sobre la humildad, ¿sí? Y le lleva al hospedero, pero más generoso que el samaritano es el hospedero, porque el hospedero le recibe, ¿sí? Le dice, acá tenés 2 monedas. No recuerdo ahora qué simbolizaban las monedas, pero me salto de ese tema. Y lo que gastes, yo te pagaré a mi vuelta. Fíjate vos. Vas a gastar todo lo que tengas. Hugo de San Víctor dice que simboliza el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero puede simbolizar muchas cosas. No puede simbolizar todo. No, en este caso no. No, en este caso no. Pero podría ser con la doble naturaleza de Cristo, o sea, con su divinidad y su humanidad, paga, puede ser. El hecho es de que le da estos tesoros, este tesoro, le da estas monedas al hospedero y le dice, lo que gastes de más, yo te pagaré a mi vuelta. Porque la iglesia va a gastar de más. Va a poner no solamente el Antiguo y el Nuevo Testamento para enseñar la doctrina, sino que además va a tener la doctrina de los santos, su filosofía, va a tener sus obras de arte, va a tener su liturgia, va a tener sus sabios, va a tener sus científicos, va a tener sus monjes, sus vírgenes, va a tener todo demás. Porque la iglesia va a ser súper abundante. Todo eso yo te voy a pagar a mi vuelta. ¿Cuándo es la vuelta de él? No, méritos de los santos no, Carlos Gamellín. No son los méritos de los santos. Los méritos de los santos son lo que gastes de más. Justamente, lo que gastes de más. Entonces, te pagaré a mi vuelta cuando retorne, cuando Cristo retorne. Bueno, fíjese cómo todas estas cosas, hay sentido literal, en la moneda, hay un aceite, hay atributos o propiedades del aceite, propiedades del vino, propiedades de los ladrones, propiedades del tipo que está semivivo y tirado al borde del camino, ¿sí? Que bajaba de Jerusalén a Jericó. Hay un sentido moral que nos dice cuál es el sentido moral de esto, qué nos enseña. Claro, el sentido moral es que tenemos que ayudar al prójimo. Perfecto. Pero no solo. ¿Cuál es el sentido alegórico? Cristo, que ha venido a salvarnos a nosotros, y salvarnos, Cristo que nos redime, que bajamos nosotros del cielo a la tierra, perdón, del cielo al infierno, y quedamos en mitad del camino, semivivos, y Cristo vino a subirnos sobre su humildad para entregarnos a la iglesia y prometerle a la iglesia el pago de sus esfuerzos por la salvación y la elevación del hombre. Y finalmente, ¿cuál es el sentido anagógico? ¿Cuáles son las verdades eternas que tenemos aquí? Las verdades eternas son el valor de la gracia, ¿sí? La insuficiencia de la ley,
que la doctrina de la caída, ¿sí? Que nosotros no somos, ¿cómo se llama esto? Que no hemos sido heridos por el pecado original a tal punto que perdamos la libertad, sino que preservamos algo de la libertad, que los méritos, o sea, todo el trabajo superabundante, Cristo va a premiarlo, que nosotros no tenemos que pensar nunca que Dios nos va a retribuir todo el esfuerzo que hagamos, que no hagamos solamente el esfuerzo mínimo, que demos más esperando en la recompensa eterna, etc. Entonces, ahí tenemos nosotros un ejemplo. Ya no me va a dar tiempo de leer porque no quiero extenderme más. Tenemos el ejemplo entonces de un texto interpretado con el sentido literal y los tres sentidos espirituales, el alegórico, el moral y el anagógico. Entonces, perfecto, eso es. Y excelente. Entonces, Padre, esa es la cuestión. A ver, si tiene algunas preguntas, entonces quiero responder a esas preguntas ahora. Diga. ¿cómo cree usted, padre, que llegamos a perder de tal forma Perdón, me salí el entrecortado. sentido simbólico? ¿Qué piensa, qué piensa usted que ocurrió durante el transcurso de la historia para que hayamos perdido todo el sentido, por así decir, gnóstico, o sea, el conocimiento propio de la realidad relacionarlo con la Sagrada Escritura, para perder el sentido analógico, anagógico, o sea, en resumen, lo que nos dejó este positivismo bíblico? ¿Por qué llegamos a eso? A ver, voy a repetir tu pregunta. ¿Por qué, bueno, no sé, por qué hemos perdido, a ver, digamos, La por qué no capacidad de se... interpretar la Biblia. Ah, bueno, la capacidad de interpretar la Biblia. Bueno, no pensé en esa pregunta, che. A ver, eso sería tema para otra, otra live, sería muy largo. Creo yo que fundamentalmente está en que, voy a hacer una respuesta archi simple, pero es el hecho de que no miramos al cosmos, a la creación, todo lo que no es ni yo ni Dios, no lo miramos como un símbolo, sino que miramos como materia. Entonces pensamos que Dios está allá lejos, ¿sí? Lejos de nosotros y que el mundo es más o menos como un accidente, ¿entendés? Y que el mundo no es lenguaje de Dios, ¿sí? El mundo no es lenguaje de Dios. Entonces, en la medida que el hombre más viva en artificialidades feas, menos cultive la tierra. No sé quién está tocando la bocina ahí afuera. Entonces, en la medida en que más se viva en artificialidades feas, en que el hombre se aleje del cultivo de la tierra, en que el hombre se aleje del culto de Dios, se aleje de las cosas que le son propias por voluntad de Dios, la vida familiar, el estudio, la música, las cosas bellas y simples que son propias del hombre. En ese sentido, nosotros vamos a ir perdiendo cada vez más la capacidad de poder entender estas cosas. Fíjense que todos los que viven en las ciudades grandes no suelen ver las estrellas. Les parece la cosa más extraña del mundo. Lo primero que uno ve cuando va al campo son las estrellas. Dice, qué bonito el cielo. Pero una cosa es verlo todos los días, otra cosa es verlo una vez cada año, ¿entiendes? Solamente para sorprenderse. Pero también es lo que se llama el cientificismo, ¿entendés? Entonces, los chicos aprenden que las estrellas son como bolas de gas que están incendiadas a miles de millones de kilómetros de distancia, años luz, y que son solamente eso, y que son una especie de accidente, y la verdad es que parece que le sobró material a Dios y por eso hizo las estrellas en las galaxias. Entonces, ya hizo la Tierra, hizo los hombres, después le sobró material y salpicó por todo el resto del universo, ¿entendés? O sea, eso es lo que en la escuela uno aprende. Por falta de literatura, por falta de música, por falta
de belleza, ¿entendés? Entonces, fíjate en nuestras casas, en nuestras construcciones. Nos parece que es una cosa fantástica tener un edificio que parece una caja, un paquete de galletitas y con 200 pisos. Entonces la noticia dice, mira, se construyó el edificio más alto del mundo. Imagínate vos, 200 pisos, se va la luz y ¿qué te pasa? ¿Entendés? O sea, eso es la Torre de Babel, ¿entendés? Ese fue el problema en la Torre de Babel. El hombre quiso la técnica y al final terminó confundido. Ah, claro, eso puede servir. Entonces, hoy sustituimos a Dios con la técnica. No es que la técnica esté mal, esta live sería imposible sin la técnica, pero sustituir a Dios con la técnica es otra cosa. Yo tengo que tener cuidado, porque si yo solamente uso la técnica, me termino encegueciendo. ¿Sí? Entonces, no tengo que sustituir a Dios con la técnica. No tengo que intentar construir una torre altísima para poder matar a Dios, ¿sí? Para poder enfrentarlo. ¿Entiendes? Entonces, eso muy sintetizadamente, ¿no? Muy sintetizadamente. Pero yo creo que eso da para una reflexión más larga. Hay dos preguntas, padre. Ok, ¿cuáles son las preguntas? Que no las veo. Edward pregunta, ¿por qué la Biblia solo nombra los astros luminosos? ¿Y cuáles son los otros astros que no son luminosos? La materia oscura, las nebulosas. Pues la Biblia, el escritor de la Biblia está hablando de lo que él ve cada noche, ¿entendés? Entonces solamente está hablando de lo que él ve cada noche. Por eso es importante decir, ¿qué ves? Un profesor mío de cosmología tradicional me decía, ¿qué ves en la luna? Describime. Y yo le decía, bueno, es una esfera opaca. No, me dice, ¿cómo que esfera opaca? No es una esfera opaca. Claro que es una esfera opaca. Así estudié en la clase, le decía yo. No, nunca viste la esfera. Lo que vos ves es un disco iluminado. Es un disco iluminado. Hay que empezar por la descripción que llega a nuestros sentidos en primer lugar. Entonces, el hombre antiguo, él no diseca el sapo, ve el sapo. No separa los pétalos de las flores y sus hojas para poder estudiar. Ve una flor. Porque si yo separo los pétalos, se acabó la flor. Dejó de existir la flor. Entonces, bueno, eso es. Yo tengo que ver las cosas como son. Las cosas como son. Sin intentar huir de la realidad. Qué bueno es esto. Sin intentar huir de la realidad. Entonces, cuando le enseñamos a los niños la Caperucita Roja, por ejemplo, qué sé yo, entonces dice que el lobo devoró a la abuela y la Caperucita Roja se fue y casi le devora a ella, entonces viene un leñador y abre el vientre del lobo y le quita a la abuela y le salvó a la abuela. Entonces, los padres de hoy dicen, ¿cómo vas a contar esas cosas a los niños, verdad? No podés contar eso. Pero sí, pero si el lobo devoró a la abuela, claro que le voy a abrir la panza para sacar a la abuela. ¿Cómo querías que le saque? Así, no sé, no se puede hacer de otro modo. ¿Entendés? Tengo que abrirle la panza al lobo. ¿Entendés? Hizo mal el lobo. Le tengo que abrir la panza. Entonces, aunque parezca duro, es la realidad. ¿Entendés? No importa. Entonces no importa, el dolor no es el tema es que sea real, ¿entendés? Nosotros por huir del dolor terminamos creando un mundo falso que nos hace que quedemos ciegos nosotros ante la realidad. Entonces, queremos evitar el dolor a los niños y les ocultamos la realidad. Como en esta novela, Mundo Feliz, de Aldous Huxley, una película sobre eso, cuenta un distópico mundo futuro, donde en un momento dado el protagonista habla de la muerte, están unos niños recibiendo clase de su profesora, y entonces cuando habla de la muerte, la profesora le tapa los oídos a los niños para que ellos no escuchen y les lleva a los niños y le dice, ¿por qué? Pero si la muerte les... No, nosotros no hablamos de la muerte a los niños para no hacerlos sufrir. Entonces, y eso es solamente una muestra, porque así todo lo que existe es necesario que lo veamos como es. Hay que ver la muerte, la vida, nuestra vida termina con la muerte, que llega tarde o temprano. Si nosotros no vemos la muerte como parte de nuestra vida, claro, aparece una pandemia y todo el mundo se vuelve loco, ¿entendés? Todo el mundo se vuelve loco. ¿Qué es lo que pasa con todo, ¿entendés?
Entonces, nos falta el sentido de la realidad. Nos falta el sentido de la realidad por no ver las cosas como son. Ese ejercicio de saber ver lo real es eh, irrenunciable para aprender a leer las escrituras. O si no, siempre vamos a leer las escrituras solamente en su sentido moral. Vamos a ir a proverbios, ¿sí? Y no vamos a entender estos ejemplos de cosas que les... Y que se puede hacer en cualquier cosa. Fíjense que los 3 primeros sermones de Hugo de San Víctor son sobre la dedicación de una iglesia. La dedicación de una iglesia. Entonces, él explica alegórica, moral y anagógicamente el significado de la dedicación de una iglesia. Imagínense ustedes. Entonces, el tabernáculo del Señor, o sea, la Santa Iglesia, posee piedras, sus cimientos, sus fundamentos, y después comienza a decir que las paredes son los contemplativos, edificados sobre el fundamento de Cristo, que se apartan de lo que es terrenal y se adhieren a lo que es celestial. Entonces comienza a poner la misma iglesia, el templo, va interpretando eso en sentido alegórico, moral y anagógico. ¿Y eso por qué? Porque él ve las cosas como son. ¿Comprendes? Ve las cosas como son. No como le dicta su corazón o qué sé yo. Otra pregunta, padre. Ay, Dios, qué paciencia tiene. Estamos hace 1 hora ya aquí. ¿No te parece, dice, ¿verdad? ¿No te parece que algunas de las analogías del Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo son demasiado forzadas? Porque ¿no te parece que ¿por qué no estaríamos relacionando lo sagrado con algo pecaminoso? Buenísimo. Bueno, espero que hayas hecho esa pregunta queriendo que yo responda, ¿verdad? Porque entonces, no sería, a ver, no sería un poco forzada porque estaríamos, bueno, es que esa idea de que Dios solo toca lo santo y puro, si bien es cierta en un sentido, en otro sentido no es verdadera. ¿Sí? Es cierto que nadie verá a Dios sin santidad, pero justamente porque nadie verá a Dios sin santidad, Dios vino a tocar lo inmundo. Tocó lo inmundo. ¿Sí? Entonces, esto es una cosa. Ayer estaba leyendo un libro que se llama Discurso verdadero contra los cristianos, Celso, siglo II. Un discurso espectacular de refutación del cristianismo. No saben cómo me fortaleció la fe. Porque el pagano que odiaba el cristianismo, decía, así básicamente decía lo siguiente, que están locos estos cristianos. ¿Cómo se les ocurre a ellos que Dios ha entrado en la historia? A los dioses no les importa lo que nosotros vivimos. Y se hacen como hombres y se abajan hasta esta condición tan repugnante. Los dioses están en lo suyo y nosotros en lo nuestro. Yo quería llorar al leer eso porque sí, tiene razón. Así nos amó Dios. Tiene razón. ¿Quién se le ocurriría semejante locura a nuestro Dios que tanto nos ama? ¿Entendés? Entonces, esas alegorías no son forzadas. O sea, yo estoy aquí, el caso de David se puede encontrar en la Catena Áurea, no, perdón, en algunos comentarios de los padres, pero no recuerdo ahora quién porque lo leí por ahí. Entonces, sirve para eso. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de la historia. Y aún las historias más... Porque fíjate que la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, no oculta los pecados de los hombres. Jamás. Justamente porque quiere que sepamos que Dios asumió todo eso. A Dios no le avergüenza contarnos todas esas cosas. Quiere que las veamos. ¿Entendés? Como el cuento de Caperucita Roja. Entonces, no hay que ocultar aquellas cosas. Al contrario, Dios las asumió para destruirlas. Por eso dice San Pablo que Dios tomó la nota de nuestra deuda y la clavó en el madero de la cruz. ¿Sí? ¿Qué más? Creo que... ¿Qué significa la estrella en Belén? A ver, la estrella. Bueno,
Una estrella ya dije lo que es. Pero una estrella, aquí dice, ¿qué significa la estrella de Belén si las estrellas son inmutables y seguramente porque ya se mueren? Ok, perfecto. Bueno, es la trampa, ¿eh? Está bien, está bien. Entonces, muy bien. La estrella de Belén, no, si es inmutable, ¿qué es la estrella de Belén, no? Entonces, porque además te agrego una para tu cáscara de banana. La estrella de Belén se movió de Jerusalén a Belén, o sea, de norte a sur. Y ninguna estrella se mueve de norte a sur. Las estrellas se mueven de este a oeste. ¿Entendés? En un cierto sentido de este a oeste y en otro sentido en función de los planetas de oeste a este, pero nunca de norte a sur. Y se van y se quedan encima de algo. ¿Entendés? Entonces, en primer lugar, los Reyes Magos vieron un mapa astral para poder venir aquí. Es astrología lo que usaron ellos. ¿Eh? No estoy diciendo que no vayan al astrólogo porque no es eso. Pero lo que ellos usaron fue astrología. ¿Sí? Pero cuando llegaron a Jerusalén, la cosa cambió y esa estrella milagrosamente se mueve de norte a sur. ¿Sí? Se mueve de norte a sur. Dice Santo Tomás de Aquino que tiene que ser un ángel que se aparece como estrella. ¿Por qué se aparece un ángel como estrella para los Reyes Magos? Porque para ellos la estrella era el símbolo de la divinidad eterna. Es la eternidad, es Dios eterno el que les está mostrando al salir de su curso, ¿sí? Y hacer algo extraordinario para los hombres. Es una estrella como participación de la divinidad, porque lo más eterno que vemos son las estrellas. ¿Sí? Después de las estrellas está Dios y sus santos y sus ángeles. Pero antes de Dios y del cielo empíreo, ¿sí? Del cielo de fuego eterno, entonces está y aunque fuego eterno no es el infierno, no, también el fuego, el infierno es un fuego de odio y un fuego frío. En cambio, el cielo es una hoguera inextinguible de amor y de piedad. Es distinto, también es un fuego, pero un fuego de amor inextinguible. Entonces, lo material más divino que podemos ver nosotros son las estrellas, porque se parece más a Dios por su eternidad, por su inmutabilidad. Entonces, una estrella tiene que guiarles a ellos para decirle, ahí está Dios, que se sale de su curso. ¿Comprenden? Entonces, ese es el sentido literal que les indica a ellos. Es Dios el que les lleva a ellos. Aquel a quien les guía las estrellas es Dios. O sea, la estrella solamente está al servicio de los dioses. Si este niño es señalado por una estrella que va de norte a sur, ¿entendés? O sea, tiene que ser, no puede ser un ángel, un dios secundario, tiene que ser el Dios del cielo y de la tierra. ¿Me entendés? Tiene que ser el Dios del cielo y de la tierra. Carlos Camelli, ¿estos sentidos son exclusivos para la interpretación de las Sagradas Escrituras o se pueden utilizar para los demás textos? Estos sentidos son así, en total, en su conjunto, exclusivos como un todo, exclusivos de la Sagrada Escritura, ¿sí? Pero cada uno de ellos, porque la Sagrada Escritura tiene como autor a Dios, pero también en la literatura puede haber alguno de esos sentidos. En la literal siempre hay, por supuesto, pero puede haber a veces un sentido alegórico, qué sé yo, la égloga cuarta de Virgilio, que habla del niño que viene con cetro de hierro. Entonces, claro, aquello es una alegoría de Cristo, pero después en el resto de la obra virgiliana ya no hay esas alegorías. ¿Comprendes? Qué sé yo, la visión del Araceli en Roma, cuando nace Jesucristo, también puede ser una alegoría de Jesucristo, como hecho histórico, ¿no? Después, moral, sí, muchos textos tienen valor moral, ¿sí? Valor anagógico, creo que sí, también, más o menos como, es raro, pero puede haber un valor anagógico, o sea, un valor de elevación de las cosas terrenas a las superiores. Sí, puede haber, se puede encontrar bastante en la tragedia, en la lírica griega, un poco en la lírica romana también, sí, puede ser. En la poesía post-redención, sí, claro, hay mucho valor anagógico.
puede haber, pero va a depender de la voluntad e inspiración del autor, ¿sí? El Principito, por ejemplo, el Principito se hizo adrede con un valor alegórico en algunas partes, moral en otras partes y en general anagógico. El texto del Principito. En general nos eleva a cosas eternas, o sea, cosas que son permanentes. La idea de la justicia, la idea de la tradición, la idea de esto, aquello. Entonces, eso son cosas permanentes. Entonces, eso como conducción de lo terreno a lo celeste. Entonces, en general, el sentido del texto del Principito es anagógico, ¿sí? Sí, se puede. Podríamos pensar en otros textos también. Y a veces incluso sin voluntad del autor, solamente por la influencia que tiene. Tolkien, por ejemplo. Tolkien tiene un valor anagógico continuo, alegórico muchas veces. Lewis es casi predominantemente alegórico. ¿Sí? Casi predominantemente. Cuando vos ves Lewis y ves al león, y vos decís, bueno, obvio que es Jesucristo, ¿verdad? Obvio. Si vos viste Lewis y no pensaste que León es Jesús, ¿sabes qué? Querido, apagar, cerrar el libro y no sé, estás perdido, estás re perdido. ¿Qué más? Eso es todo, padre. Bueno. O sea, no hay más que preguntas. Tampoco tengo algunas preguntas. Agradezco un montón, padre. La gente está muy feliz de tenerle presente las actividades del centro, ¿sí? Siempre va a ser un honor para nosotros recibirlo, ¿sí? Gracias. También no hace falta, pero mucha gente le manda saludos desde acá de Área 6. ¿Sí? Gracias. Gracias. Dios le bendiga mucho. Recen por mi madre. Que está, ¿Cómo? Ustedes pueden despedirse. Claro que sí. Entonces, como les dije, recen por mi madre y recen por mí también para que pueda atenderle bien. Y le agradezco mucho a todas sus oraciones. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias a todos y que les aproveche mucho todo lo que hemos conversado. Hasta pronto. Gracias, Padre. Gracias a todos.